Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Pues bueno, aquí les traigo este procedimiento que es el de una intersección, un injerto de un codo de 90 con un tubo, ¿cierto? Que su línea centro de empalme pues coincide con la línea centro pues del el codo. Para este ejemplo les traigo en un codo de 90 grados en tubería de 18 pulgadas, con radio largo, que en este caso el radio sería de 685,8 milímetros. Y tenemos el tubo de empalme de 12 pulgadas. Eh, en este caso, para este tubo de 12 pulgadas, como siempre les he dicho amigos, siempre vamos a calcular los desarrollos con los diámetros internos, en este caso para el tubo que se va a empalmar, para evitar que el espesor de la pared del tubo pues nos estorbe a la hora de hacer los empalmes, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo, este tubo de 18 pulgadas tiene un grosor de pared de 14 milímetros. 12 pulgadas indica pues que el diámetro externo es de 304,8 milímetros. Entonces, para desarrollar este procedimiento, ya mirando pues la perspectiva de las dos vistas, ¿cierto? Aquí lo vemos pues aquí digamos que de lado, y acá lo vemos como si fuese eh, de la parte acá lateral. Eh, esta tubería de 12 pulgadas, para este desarrollo pues la voy a dividir en 16 partes. Lo que implica que cada cuadrante 90 pues lo vamos a dividir en grados de 22,5, 45 y 67,5. Por lo general, si siempre se han visto mis videos, por lo general siempre divido los desarrollos en ese igual número de partes, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues si vemos esas divisiones, ¿cierto? Aquí vemos en esta parte de acá, podemos ver la trazabilidad de esas divisiones en la tubería, ¿cierto? Y esas divisiones nos van a empalmar en un punto dado en la circunferencia del codo de 18. Aquí en este caso necesitamos calcular primeramente estas distancias, ¿cierto? Estas distancias de aquí. Porque si nos fijamos, esas distancias son estas mismas que vemos acá, que se prolongan, ¿cierto? Cada uno de estos arcos que vemos aquí. Y estos arcos son los que van a conectar con las divisiones vistas desde este punto, de esta parte lateral. Y cada una de esas intersecciones en cada uno de esos radios con estas líneas de acá, todas estas líneas son las líneas divisorias, ¿cierto? Nos van a dar la trazabilidad del desarrollo. Entonces tenemos que calcular estas pequeñas diferencias, ¿sí? Estas pequeñas diferencias que vemos acá entre cada una de estas distancias, porque las vamos a necesitar para poder saber cada una de estas distancias que se nos van a formar acá, que viéndolo desde este punto hasta el punto de partida acá del radio del codo, se nos van a formar, ahí de cuenta, triángulos rectángulos, ¿cierto? Con una de estas pegas se nos van a formar triángulos rectángulos, y que de esos triángulos rectángulos de cada una de estas distancias de aquí van a ser sus hipotenusas, ¿cierto? Es decir, que estas distancias de acá con respecto a estos radios de aquí nos van a dar son las hipotenusas de cada uno de estos triángulos que vamos a necesitar para poder calcular cada uno de estos puntos donde se intersectan cada una de esas líneas. Nuevamente amigos, recuerden, como lo había dicho, siempre vamos a calcular con los diámetros interiores, ¿cierto? Las divisiones las vamos a hacer con los diámetros interiores para que el espesor de la pared del tubo no nos estorbe. En este caso, teniendo en cuenta ya el espesor de 14 milímetros, pues el diámetro interior de esa tubería de 12 pulgadas vendría siendo de 276,8 milímetros, y que su respectivo radio interior es de 138,4. Entonces, ya teniendo esa información, podemos ahora sí empezar a calcular, eso sí, haciendo las respectivas divisiones, ¿cierto? En estas divisiones de acá vamos a calcular las distancias, ¿sí? Desde el punto donde intersecta el tubo con el codo en esta parte de acá abajo, ¿sí? Es decir, que vamos a calcular la distancia desde la parte interna del tubo a la primera línea de división
desde esa misma parte hasta la siguiente línea y así sucesivamente, cada una de estas distancias, desde la parte interior del tubo hasta acá. Vamos a empezar desde este punto hacia acá, calculando cada una de estas distancias, la distancia que es desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá y así sucesivamente hasta llegar hasta la última. Aquí en la última no vamos a tomar el radio interior, aquí sí no vamos a tomar el radio interior, sino que vamos a tomar el radio exterior. Porque por la forma en que conecta este tubo con el codo, como el codo va ascendente, ¿cierto? Entonces, si lo calculamos con el diámetro interior, no nos va a casar bien porque aquí nos va a estorbar. El espesor en este caso nos va a estorbar si lo trazamos con el diámetro interior. Hay que tomarlo con el diámetro exterior para que el punto de contacto sea precisamente acá arriba. Entonces, ya teniendo estas distancias, que son las que vamos a calcular enseguida, ¿cierto? Estas distancias que estoy mencionando, entonces ya con ellas, sabiendo ya cada una de esas distancias, vamos a triangular del primer punto, es decir, de este punto donde conecta con el diámetro interior, ¿cierto? Hay que cuenta que se va a formar este triángulo rectángulo. Vamos a calcular esta primera distancia desde el centro hasta donde da con este punto. Y una vez teniendo esta distancia de acá, ¿cierto? Vamos a empezar a descontarle cada una de las distancias que hallamos acá, para así saber cada uno de los catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos que se nos van a formar aquí, con los cuales vamos a calcular cada uno de estos puntos. Entonces, primero que todo, vamos a calcular estas distancias de la división del tubo para posteriormente calcular esta diferencia de acá, ¿sí? Y así saber ya todos las hipotenusas de cada uno de estos triángulos. Entonces, para la división vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces aquí tenemos los grados que le había mencionado en las divisiones que decidí hacer el desarrollo en la tubería de 12 pulgadas, ¿cierto? Los de 22.5, 45 y 67.5. Entonces el radio interno, ¿cierto? Que es 138.4, lo vamos a multiplicar por el seno de cada uno de estos ángulos. Para el de 22.5 me viene dando que es 53 milímetros. Para el de 45 me dio que es 98 y para el de 67.5 me viene dando que es 128 milímetros. Ya teniendo estas medidas, entonces ahora sí podemos hallar las distancias correspondientes a la parte interna del tubo de 12, ¿cierto? Entonces, para hallar la primera distancia, vamos a tomar el radio, ¿cierto? 138.4 y lo vamos a restar por la primera medida, por la medida de 67.5 grados, perdón, que nos dio que fue 128, ¿cierto? Se lo restamos y me dio que es 10.4. Esta es la primera distancia de referencia. Para la segunda hacemos lo mismo, 138.4 menos la que me siguió, que fue la 98, me dio que es 40.4. Para la tercera, nuevamente la de 22.5, que fue 53, quedó en 85.4. Y aquí llegamos a la mitad del tubo, ¿cierto? Que viene siendo el radio, 138.4 milímetros. Para la siguiente, ya aquí iniciamos restando de la mitad hacia allá, ya vamos a empezar a sumar, ¿cierto? Entonces 138.4 con la que última que le habíamos restado, que fue 53, en este caso se suma, me dio que fue 191.4. Para que le sigue 138.4 más los 98, me dio que fue 236.4. La que le sigue 138.4 más la 67.5, 128, me dio que fue 266.4. Y en la última, amigos, que fue donde yo le hice la referencia, no vamos a tomar el radio interior, es decir, que aquí no vamos a sumar dos veces 138.4. En este caso vamos a tomar ahí sí el radio exterior del tubo. En este caso es 152.4. Entonces 138.4 más 152.4 me va a dar que la última medida es de 291 milímetros. Entonces ya aquí acabamos de dividir la tubería en las distancias que habíamos tomado desde este punto de referencia, ¿cierto? Entonces de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, así sucesivamente hasta llegar hasta la última. Esas fueron las medidas que acabamos de hallar. Ahora vamos a hallar las diferencias de todos estos triangulitos de aquí, ¿cierto? Son estas las que le había mencionado, pues, de los arcos que se forman acá, que van a ser las hipotenusas de los triángulos, con los que vamos a calcular finalmente las medidas para el desarrollo. Entonces, estos triangulitos que se nos van a formar aquí, ¿cierto? En cada uno de los puntos donde conectan las líneas de división,
de la tubería de 12 pulgadas, vamos a calcular teniendo en estos triángulos, vamos a tener la hipotenusa, que en este caso viene siendo el radio del tubo de 18, ¿cierto? Que es 228.6. Y vamos a tener también los catetos opuestos, digámoslo así, a este ángulo de acá. Si estas distancias de aquí a acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, que fueron las que acabamos de hallar en la primera situación cuando dividimos la tubería con los respectivos ángulos de referencia que fueron de 22, ¿cierto? Para este el de 22, este es el de 45 y el último de 67.5. Y ya el radio interno, que viene siendo pues, obviamente pues, el de 138.4. Entonces, teniendo ya todas estas distancias y estas hipotenusas, cada uno de estos triangulitos de aquí, ahora sí podemos calcular las diferencias que hay desde aquí hasta de aquí al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Aquí tenemos las 4 líneas de referencia, ¿cierto? Para calcular eso vamos a utilizar la siguiente formulita matemática. Entonces aquí tengo las cuatro líneas, ¿cierto? Que vamos a calcular. Tenemos la línea 1, la 2, la 3 y la 4. Y vamos a utilizar siempre esta formulita, en el cual va a ser, vamos a utilizar el radio de la tubería 18 pulgadas, ¿cierto? El que nos dice que es 228.6 menos 228.6 por el coseno, abrimos paréntesis, de seno a la menos 1, abrimos paréntesis. En este caso vamos a dividir la primera división, digámoslo así, del cálculo que nos dio el primer grado con que dividimos el tubo de 12, que fue de 22.5, ¿cierto? Para que sea, aquí está el de 22.5 que nos dio 53. Y se va a dividir con respecto a qué? Al radio del tubo 18. Entonces 53 dividido 228.4. Punto 6, perdón, aquí me equivoqué. Y cerramos dos veces paréntesis. Eso nos va a dar que 6.2 es la medida de esa distancia. Para la línea 2 hacemos otra vez la misma formulita, otra vez 228.6 menos 228.6 por el coseno, abrimos paréntesis, no lo menos 1, pero ya aquí la división va a ser de la siguiente línea, la de 45. En este caso es 98, ¿cierto? Dividido nuevamente por el radio 228. Para este caso me dio que fue 22. Hacemos la otra vez repetimos lo mismo, lo único que va cambiando es lo que se divide aquí en este paréntesis. Ya en este caso seguimos con la de 67.5 que fue 128, ¿cierto? 128 dividido, nuevamente el radio. Y en este caso me dio que fue 39.2. Y la cuarta, la última línea, ya aquí utilizamos otra vez la misma secuencia, pero aquí en la división ya vamos a utilizar el radio interno, en este caso el radio interno de la tubería de 12 pulgadas de 138.4 milímetros sobre el radio de la tubería de 18 pulgadas. En este caso me dio que fue 46.6. Ya todas estas medidas que hayamos aquí, que vendrían siendo estas diferencias, ¿cierto? Estas diferencias que están acá, que ahora acabamos de hallar. Estas diferencias de aquí, lo que vamos a hacer ahora es restárselas, digámoslo así, con la distancia total del radio exterior del codo, ¿cierto? Ya aquí tenemos que el radio interno, el radio o el avance, digámoslo así, del codo es de 685.8. Para saber el radio exterior, pues simplemente le sumamos el radio del tubo. Para este caso, el radio nos daría 914.4, ¿cierto? El radio total desde el centro hasta acá, el radio exterior. A ese radio exterior le vamos a restar cada una de esas diferencias que acabamos de hallar con esas formulitas. ¿Para qué? Para saber la distancia que hay desde el centro a cada uno de esos puntos. Y esa distancia va a ser el radio de trazado donde se conectan las líneas de acá, ¿cierto? Que como lo había mencionado al inicio del video, vienen siendo las hipotenusas de cada uno de los triángulos finales. Entonces nos vienen quedando de la siguiente manera. Entonces, cada una de estas medidas que hayamos la vamos a restar con 914.4. Bueno, aquí yo lo puse así para seguir la secuencia, pero obviamente si lo hacen así completo en la calculadora, el resultado les va a quedar negativo, pero obviamente lo que necesitamos es simplemente el dato numérico, ¿cierto? Entonces, para la primera, al restar esta 914.4 viene siendo el radio exterior del codo con la diferencia,
Viene quedando de 908.2 para la primera línea. Para la segunda viene quedando 892.4. Para la tercera viene quedando 875.2 y para la última de 867.8. Ya teniendo los radios, ahora podemos proceder a calcular las siguientes líneas. Las líneas que se nos van a formar, ¿cierto? Como lo había mencionado, si trazamos esto hasta acá, trazamos nuestros puntos de corte, si lo llevamos hasta acá, vamos a calcular las distancias rectas en este plano acá, si la distancia que hay desde este punto donde conecta acá hasta el radio, ¿sí? Toda una de estas distancias que conectan en perpendicular con cada uno de estos puntos de acá. Porque aquí, si trazamos las líneas, nuevamente les digo, se nos van a formar triángulos rectángulos. De estos triángulos rectángulos ya acabamos de hallar las hipotenusas, ¿cierto? Que son las distancias de estos arcos de acá. Ahora vamos a hallar son los catetos, digamos que adyacentes a este ángulo de acá con respecto de estos triángulos que se nos van a formar. Entonces, la primera distancia que vamos a hallar va a ser la que nos va a dar desde el centro del radio del codo hasta el punto donde conecta el tubo en la parte interna. O sea, si yo trazo una línea aquí que conecte perpendicular a esta, desde este punto hasta acá es la primera medida. Y esa primera medida sale simplemente sumando el radio de 685.8 más, ¿cierto? Más el radio interno de la tubería, ¿cierto? El radio interno de la tubería que nos viene dando exactamente el punto acá, interno obviamente. Vamos a tener esa primera distancia. Una vez tengamos esa primera distancia, a esa distancia le vamos a empezar a restar cada una de las distancias que hayamos en el primer cálculo, donde calculamos cada una de estas distancias desde este punto hasta acá, de este punto hasta acá, de este punto hasta acá, todas hasta la última. Se la vamos a restar a la medida que nos dé de este primer punto acá, que en este caso vendría siendo A, ¿cierto? Aquí vemos todos los puntos de referencia, les he puesto letras, que son 9, obviamente al dividir el desarrollo en 16 partes. Entonces nos va a formar el punto A, el B, el C, el D, el E, el F, G, H y I, la última que viene siendo el diámetro exterior. En este caso acá siempre aplica para el diámetro exterior, acá el diámetro interno. Una vez calculemos esas distancias, ¿cierto? Entonces ahí sí ya podemos hacer las triangulaciones para calcular finalmente el desarrollo. Entonces, volviendo nuevamente a la secuencia, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí tenemos la primera, ¿cierto? Yo creo que les dije, cogemos el radio del codo, que es de 685.8 más el radio interno de la tubería de 14, de 12, que es 138.4. Eso nos viene dando que el primer cateto adyacente para el cálculo me viene dando que es 824.2. Y este es el de referencia, ¿sí? Para empezar a restarlo con cada una de las medidas que calculamos acá, ¿cierto? Estas distancias de 10.4, 40.4, 85.4, 198.4, todas estas medidas las vamos a restar con este número de acá, este número de referencia del primer cateto adyacente. Entonces son estas rectas que tenemos acá. Para la primera, 824.2 menos 10.4, que fue la primera que nos dio de las divisiones, me viene quedando de 813.8. Para la que le sigue, queda de 784. Para la que le sigue, viene quedando de 739. Para la que le sigue, viene quedando de 685. La siguiente es de 633. La que le sigue es de 588. La que le sigue queda de 558. Y finalmente la última, que viene siendo pues la medida que nos dio de la última división que se realizó, de 533 milímetros. Ya una vez hallando eso, entonces ya ahora sí podemos pasar a calcular cada una de las líneas del desarrollo. Ya estas son las medidas finales y vamos a utilizar esta formulita muy similar a la primera que utilizamos, ¿cierto? Aquí tenemos las letras A, B, C, D, hasta llegar hasta la última, la I, están las 9 líneas de referencia. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta formulita que tomamos inicialmente. Volviendo otra vez acá a esta vista, inicialmente vamos a calcular nuevamente la A, ¿cierto? Desde aquí vamos a calcular inicialmente la A. Esta A nos va a servir, nos va a dar una medida
que la vamos a utilizar como referencia para poder desarrollar las otras formulitas, la que nos va a dar las demás líneas. En esta primera vamos a hallar estas distancias. En estos siguientes procedimientos que vamos a hacer, vamos a hallar estas distancias desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Acuérdense que se nos van a formar triángulos rectángulos. En estos triángulos rectángulos tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Vamos a calcular son los catetos opuestos. Pero para esta primera, al calcular ese cateto opuesto, lo vamos a sumar con la altura total que nos piden en el requerimiento, que es de 500, para saber toda esta distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Una vez en las siguientes fórmulas, una vez calculemos los catetos opuestos, cada uno de esos catetos opuestos lo vamos a restar con la medida total que nos dio en este primer cálculo de aquí, para así saber las distancias definitivas desde este punto a B, desde este punto a C y así sucesivamente todas estas distancias que son las distancias que vamos a requerir para hacer el desarrollo. Entonces, en ese primer cálculo vamos a tener la A, ¿cierto? La A va a ser con referencia a la hipotenusa total de todo el radio exterior del codo, que es 914.4. Para las siguientes, vamos a utilizar cada una de las hipotenusas que hayamos con estas 4 líneas de referencia, ¿cierto? Aquí cada uno de estos arcos van a ser las hipotenusas para cada uno de estas letras, de estos puntos de intersección. Y como le había dicho, las vamos a restar con la medida total que nos dé del primer cálculo de A. Entonces vendrían haciendo de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos a que es tenemos la hipotenusa, ¿cierto? En este caso para A es 914.4 por el seno, abrimos paréntesis, de coseno a la menos 1. En la primera parte, como estamos hallando los catetos adyacentes, el coseno multiplicaba a la inversa el seno. En este caso, como vamos a hallar son los catetos opuestos, el seno es el que va a multiplicar la inversa del coseno. Entonces, por eso la secuencia cambia, pero digamos que la, la fórmula prácticamente vendría siendo con la misma, con el mismo, digamos que, procedimiento, digámoslo así. Entonces tenemos 914.4 por el seno, abrimos paréntesis, de coseno a la menos 1, abrimos paréntesis. En este caso la primera división viene siendo con el primer cateto que se halló, el cateto adyacente, que fue 824.2 sobre, otra vez, la hipotenusa, que en este caso es 914.4. Cerramos los dos paréntesis y eso nos va a dar que ese primer cateto opuesto, ¿sí? El que le había mencionado, tiene una altura de 396. Eso se lo vamos a sumar con los 500 que pide el requerimiento y nos va a dar que la altura total, ¿sí? Es de 896 milímetros. Entonces, esta altura es la que nos va a servir como referencia para las demás líneas, ¿cierto? Que se van a restar con todos los catetos opuestos que nos va a dar esta fórmula. Aquí, tal cual como lo tengo aquí. Estos son los catetos opuestos y están siendo restados por esta línea de acá que es la línea de referencia. Y esta es la que nos va a dar la altura final, esta que tenemos aquí. Entonces para la línea B ya seguimos con el siguiente hipotenusa que nos dio, ¿cierto? Volviendo acá para que entiendan dónde salen los números, aquí tenemos las hipotenusas, ¿cierto? Las hipotenusas que habíamos calculado inicialmente. La primera en A se vendría siendo con 914, pero ya para la segunda ya utilizamos nuevamente de la resta que se hizo, que fue 908.2. Luego le sigue la de 892.4, luego la de 875.2 y por último la de 867.8. Y estas se van a dividir con las que nos hallamos acá, con estas de aquí, ¿cierto? En la de 914 se dividió con la de 824. Ya para la que le sigue en la línea B es con la 908.2 y la que le sigue de esta, que en este caso fue 813.8 y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta la última. Entonces vienen quedando de la siguiente manera. Entonces para la línea B la hipotenusa fue 908.2 como lo había mencionado. Eso lo multiplicamos por el seno entre paréntesis, coseno a la menos 1 entre paréntesis, 813.8, que fue la que le siguió de los 824.2, dividido 908.2.
cerramos nuevamente los dos paréntesis. Eso nos viene dando que el cateto opuesto para ese triángulo es de 403.2. Restado con la línea total de referencia que nos dio acá en la línea A, nos viene dando que para la línea B es de 493. Ya sabemos que en la línea A, a la hora de trazar el desarrollo, la altura de la línea A, pues nos lo están dando en requerimiento, ya sabemos que es 500, ¿cierto? Ya para la B ya nos queda de 493. En la C utilizamos el que le sigue del 800, perdón, de la hipotenusa 908.2, la que le sigue fue la de 892.4. Entonces utilizamos esa hipotenusa, en este caso 822.4 por el seno, otra vez en paréntesis, coseno a la menos 1, abrimos paréntesis, y aquí utilizamos la que le sigue de 813.8, que nos dio que fue 784. Dividido nuevamente la misma hipotenusa, cerramos paréntesis, nos viene dando que el cateto opuesto para ese triángulo fue de 426.3. Restado nuevamente con la línea de referencia total de 896, me viene quedando que para la línea C, el desarrollo, viene quedando de 468. Para la línea D ya utilizamos la hipotenusa que nos dio 875.2, por el seno abrimos tres paréntesis, por el seno abrimos paréntesis, perdón, por el coseno a la menos 1, abrimos paréntesis nuevamente, ya en este caso utilizamos 739, que fue la que le siguió de 784, dividido nuevamente la hipotenusa. El cateto opuesto para ese triángulo fue de 469, lo restamos nuevamente con 896, y la línea de referencia del desarrollo para la línea D nos quedó de 427. En E utilizamos la que le siguió de 875, en este caso la hipotenusa fue de 867.8, que fue la última que se halló, ¿cierto? Lo multiplicamos por el seno, otra entre paréntesis, coseno al menos 1, abrimos paréntesis, en este caso utilizamos 686, que es la que le sigue de 739, sobre la hipotenusa. El cateto opuesto ahí nos dio que fue 531.5. Menos la línea de referencia, la medida final es de 364.5. Ya en la línea F volvemos a empezar a descender con la hipotenusa, ¿cierto? Que esta es la última hipotenusa que calculamos. Y aquí empezamos a volver a utilizar la que le siguió antes, que fue la 875. Acá vuelve y se repite. 875.2. ¿Por qué se repite y por qué la secuencia? Volvamos otra vez a la primera figura. Volviendo acá, tenemos que la línea E es la línea centro, ¿cierto? Es la línea centro del desarrollo, obviamente, de la tubería. Entonces, a partir de aquí, empezamos a volver a utilizar la línea que nos sirvió de referencia en D, ¿cierto? Porque es el mismo arco y conecta con la que le sigue, que es F. Es decir, que aquí, igual que en los demás desarrollos, a partir de la mitad se empiezan otra vez a repetir la misma secuencia que teníamos acá. En la línea G es el mismo arco de la línea C y en la línea H es el mismo arco de la línea B. Y la I y la A es el mismo arco, obviamente, que es el radio de los 914.4. Por eso es la secuencia. ¿Listo, amigos? Entonces, aquí tenemos, otra vez repetimos, 875.2 por el seno de, otra vez entre paréntesis, coseno a la menos 1. Aquí seguimos con, aquí sí, el de 686, el que le siguió fue de 633, dividido nuevamente la hipotenusa. Para este caso, cateto fue de 604.3, otra vez restado con la distancia de referencia, me queda que la línea para F es 291.6. En G, otra vez seguimos descendiendo, ya otra vez utilizamos la que nos sirvió en C, ahora utilizamos en G, que es 892.4 por el seno, otra vez de la misma secuencia, en este caso el del que le sigue es 633, que es 588, ¿cierto? Ya lo acá, 558, perdón. No, sí, 588 dividido 892.2, o sea, la hipotenusa. En este caso es 671.2. Menos la línea de referencia nos viene quedando de 224.7. En H ya utilizamos nuevamente 908.2, ¿cierto? La que nos dio en B. Por el seno de coseno, ahora sí, 558, que fue el que nos dio acá, 558. Sobre 908, la otra vez la hipotenusa, y viene quedando de 716.5. Menos la línea de referencia, la línea final es de 179.5. Y llegamos finalmente a la I, a la última. Otra vez 914.4 por el seno entre paréntesis de coseno a la menos 1 con la última línea de referencia que nos dio acá, que fue 533, ¿cierto? Dividido 914.4. Acuérdense que en esta división el número de arriba vendrían siendo los catetos adyacentes de esos triángulos rectángulos que estamos calculando aquí. Dividido por la hipotenusa.
cerramos los paréntesis. Para este caso que te he puesto ese triángulo, nos quedó que fue en 743 menos la línea de referencia, me viene quedando en 153. Aquí ya calculamos finalmente todas las líneas para hacer el desarrollo. Nos viene quedando de la siguiente manera, la plantilla. Y nos viene quedando algo así, donde tenemos las divisiones, que son 10 divisiones a 60 milímetros cada una, que viene dando una totalidad de desarrollo de la plantilla 960 para la tubería pues de 12 pulgadas. Y aquí tenemos las líneas, la línea A, ¿cierto? Que es la línea centro. Y a partir de acá se repiten las demás líneas, ¿cierto? B, C, D, E, F hasta la I, y aquí para acá otra vez lo mismo. Y nos queda obviamente el contorno, en el cual vamos a utilizar para ahí sí ya trazarlo en la tubería y nos va a empalmar tal cual como pide el requerimiento. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Estaremos pendientes para un próximo video.